Luego de haber visto la parte conceptual, ahora veremos la parte práctica del concepto de orientación a objetos. Para esos fines, en este proyecto, vamos a crear una nueva clase. En el caso de Eclipse, hago clic derecho y en New le doy clic acá donde dice Class. Pongámosle el nombre a esta clase. En este caso, vamos a estar refiriéndonos a una clase que se llama persona, que la vamos a utilizar para hacer variables de tipo persona, o ya hablando en un contexto de orientación a objetos, tal como hablamos en la parte teórica, es una clase, la plantilla que voy a utilizar para hacer objetos de tipo persona. Muy bien, algo importante a tomar en cuenta es que la herramienta Eclipse me va a generar los dos archivos que yo necesito para crear una clase en C++. Estos dos archivos son la cabecera. Fíjense cómo automáticamente, luego de yo definir el nombre de la clase, este nombra el archivo de cabecera como el nombre de la clase .h, y el archivo de implementación le llama el nombre de la clase .cpp. Tomen en cuenta que esta forma de cómo nombrar los archivos es una mejor práctica, es considerada como una de las mejores prácticas. No obstante, a diferencia de otros lenguajes, C++ no obliga al programador poner un tipo de nombre en específico. De modo que la cabecera pudo llevar cualquier nombre terminado en H, y el código fuente pues también pudo haber tenido cualquier nombre. Pero evidentemente, para fines de legibilidad, para fines de que mi código esté organizado, entendible y que sea de fácil lectura, pues es común que vamos a ponerle el mismo nombre de la clase. Muy bien, pues hacemos clic aquí en Finish y fíjense cómo automáticamente la herramienta me generó código automático. Aquí me hizo la cabecera de persona.h, incluso la herramienta me puso la fecha en que creamos este archivo y quién es el autor de este archivo. De modo que estamos viendo aquí la segmentación que estamos hablando en la parte teórica acerca de los modificadores de acceso. Vemos aquí cómo todos los miembros que son públicos, es decir, los atributos y los métodos públicos, están definidos en esta sección que está definido como público. Todos los atributos y métodos privados pues estarán definidos en esta sección que vamos a escribir private, y todos los atributos y métodos que estén declarados como protected están declarados aquí en esta sección llamado protected. Recuerden que los métodos y los atributos definidos como público pueden ser accedidos por cualquier clase. Los métodos y atributos definidos como privados pueden ser accedidos solamente internamente desde la propia clase. Y los que sean definidos como protected pueden ser accedidos tanto desde la misma clase como desde las clases hijas. Cuando estemos viendo próximamente en este mismo módulo la orientación a objetos a nivel de herencia, pues usted tendrá un concepto más acabado acerca del concepto de herencia y el concepto de clases padres y clases hijas. Muy bien, pues pongamos acá como atributos privados todos los atributos que definen a una persona. Pongamos acá, por ejemplo, el nombre, pongamos acá el apellido, entre otras cosas, y vamos a poner el teléfono. Fíjense acá que me está marcando un error indicando que él no conoce, el compilador no conoce a qué nos referimos con string. Recuerden que string está en el namespace que se llama std. Es por eso que debemos de decir using namespace std para que él reconozca
el string. Y también, para hacer uso de string, debo de decir que vamos a incluir la librería string. Muy bien, pues ya que tenemos estos atributos de la clase persona, fíjense que son privados. Es decir, que solamente pueden ser accedidos desde la misma clase persona. Para nosotros lograr que estos atributos sean accedidos desde afuera de esta clase, vamos a utilizar el concepto que vimos en la parte teórica de los métodos accesores y mutadores, los cuales en inglés se les conocen como métodos getters y setters. Los métodos getters se utilizan para acceder, para ver el valor de cada uno de estos atributos, y el setter o mutador se utiliza para definir, para establecer el valor de un atributo. En este caso, la herramienta gratuita que estamos utilizando para programar, Eclipse, nos permite la facilidad de generar estos métodos accesores y mutadores. Le dimos clic derecho, vamos a darle clic aquí a donde dice Source y hagamos clic en Generate Getters and Setters. Vamos a especificar de cuáles atributos queremos hacer getters y setters. Seleccionemos todos y al hacer clic en OK, fíjense cómo me generó aquí métodos públicos que me hacen getters y setters. Muy bien. Pues aparte de estos métodos, accesores y mutadores, hagamos otro método público. Hagamos un método, llamémosle saludar. Es un método que utilizo para que una persona salude a otra. Este método, saludar, recibe como parámetro el puntero a una persona que se va a saludar. De modo que en el cuerpo de este método vamos a saludar a la persona. Pero algo importante a tomar en cuenta es que en este archivo de cabecera usualmente no ponemos los códigos que se refieren a la implementación del método. Fíjense que solamente puse la declaración y no estoy aquí poniendo el cuerpo, lo que realmente hace ese método. Eso lo voy a hacer aquí en la clase, en el archivo persona. Entonces, para esos fines, si hago clic derecho y me voy aquí a Source, fíjense que me da la opción de implementar un método. Dice Implement Method. Entonces, en este caso, nos vamos al archivo de definición de esta clase, persona.h, y hacemos lo anterior aquí. Hacemos clic derecho, hacemos clic en Source y vamos a donde dice Implement Method. Aquí decimos que queremos implementar el método saludar y fíjense entonces cómo esa implementación del método saludar está en este archivo CPP. Fíjense que tal como mencionamos en la parte teórica, hay una diferencia marcada entre una función y un método. Recuerden que una función es un concepto que viene de la programación estructurada. Ahora bien, cuando estamos hablando de métodos, nos estamos refiriendo al comportamiento que define un objeto. En este caso, fíjense que los métodos, esos comportamientos, son verbos. Saludar, comer, dormir, enviar correo, son métodos, son comportamientos, son verbos. De modo que cuando me envíen una llamada al método saludar, pues lo que vamos a hacer es imprimir mediante cout un mensaje que diga hola y vamos aquí a imprimir el nombre de la persona a la cual enviamos a saludar. Recuerden que para yo acceder a la propiedad nombre, pues debo hacerlo mediante getNombre. En este caso estoy adentro de la misma clase. Yo pudiera acceder mediante el mismo atributo nombre, pero para seguir el estándar,
Hagámoslo mediante getNombre. Entonces solamente me falta aquí, para que él reconozca ese objeto cout, poner acá la directiva que me incluye la librería IOStream, que ya saben, es nuestra librería de entrada y salida. Pues al hacer esto y compilar, pues fíjense cómo ya él reconoce cout y a endl. Pues ya solo resta hacer un código para iniciar la ejecución del programa. Hagamos aquí un nuevo source file. Recuerden que para iniciar un programa en C++ necesito tener una función main. Y ya esta es una función, repetimos, no es un método. Ya no entra dentro de un esquema de orientación objetos. Vamos a incluir aquí persona.h y pongamos acá, dentro del main, que quiero hacer un puntero a una persona, al cual llamaremos persona. Llamemos a esta persona y digamos que quiero hacer una nueva persona. En el caso cuando nos referimos a una clase y usamos la palabra reservada new, que ya hemos visto en este curso, en el momento en que se crea una nueva persona es cuando decimos new, y en ese momento se invoca lo que llamamos el método constructor. El método constructor lo podemos visualizar, lo podemos identificar porque lleva el mismo nombre de la clase. Fíjense aquí cómo esta clase persona tiene un método persona, y esa clase, con su método que se llama igual que ella, es un constructor. Fíjense cómo aquí lo dice, constructor autogenerado. Ese método se va a ejecutar automáticamente, se ejecute la clase cada vez que se cree un nuevo objeto de la clase. Para comprobar esto, vamos a poner aquí: se ha creado una persona. De modo que cada vez que hacemos una nueva persona usando el keyword new, pues entonces se imprimirá el mensaje. Hay otro método interesante que es el método destructor. Es un método que se ejecuta a la hora de que se destruye un objeto de esta clase. Vamos a imprimir aquí: se ha destruido una persona. Y vamos a ver que cuando removamos o cuando eliminemos un objeto de tipo persona utilizando el keyword delete, pues obtendremos por consola este mensaje que dice que se ha destruido una persona. Muy bien, pues aquí vamos a decir que el nombre de esa persona, ¿no? Entonces fíjense que para asignar un nombre debo de hacerlo mediante el setter o método mutador setNombre. Pongamos aquí que el nombre de esta persona es Raidelto, que el apellido de esta persona es Hernández y que el teléfono de esta persona es 718 6668 8874. Ese es el teléfono. Muy bien. Y hagamos otra variable de tipo persona, a la cual llamaremos persona 2. A persona 2 vamos a decirle que su nombre será Celinés y su apellido será Vázquez. Su teléfono será 333-444-2222. Muy bien, pues entonces invoquemos de la persona, del objeto persona, su método saludar. Y le vamos a pasar como parámetro al método saludar una referencia a esta segunda persona, un puntero a esta segunda persona. De modo que, tal como vimos aquí en la implementación del método saludar, lo que estamos esperando es que se va a imprimir por consola: hola, Celinés. Porque Celinés es el nombre
de la persona que estamos enviando como parámetro. Y finalmente, recuerden que por convención nuestra función main debe de retornar 0, indicando que se ha finalizado la ejecución del programa con éxito. Algo importante a tomar en cuenta es que cuando estamos incluyendo cabeceras que no son propias del lenguaje, pues lo hacemos mediante el uso de comillas. En vez de usar signo de menor y signo de mayor, o los llamados paréntesis angulares, utilizo comillas al momento de incluir un código mío. Recuerden que cuando estábamos incluyendo ya librerías del lenguaje C, como string, como IOStream, lo hacíamos con signo de menor o signo de mayor al final. Recuerden nueva vez que algunos programadores, algunos autores, le llaman paréntesis angulares. Pero como estoy incluyendo a persona.h, que es una cabecera mía, no propia del lenguaje, lo hago con comillas. Al ejecutar este código, vemos cómo efectivamente me sale 2 veces, se ha creado una persona, ya que recuerden que en el constructor de la clase persona dijimos que imprima el mensaje que diga se ha creado una persona cada vez que decimos new persona. Y aquí en hola Celinés, pues efectivamente el método saludar está funcionando tal como lo hemos planificado. Ahora solamente falta ejecutar el código del destructor. Recuerden que cada vez que digo new, se hace un nuevo objeto en la memoria, en la parte de la memoria llamada heap. Si yo no elimino eso que puse en la memoria tipo heap, no se va a eliminar solo. Debo yo de escribir delete y poner el puntero que apunta a la posición en memoria que quiero eliminar para yo liberar ese espacio en memoria. Borremos a persona y a persona 2 luego de que hayamos terminado de hacer lo que queremos hacer con esos valores. Aquí al ejecutar, pues fíjense cómo al final, luego de haber impreso lo que vimos anteriormente, pues se imprimieron 2 líneas nuevas. Que dice, se ha destruido una persona, el cual se ejecutó al borrar mediante delete a la primera persona. Y luego nueva vez se imprimió, se ha destruido una persona, luego de utilizar el operador delete para referirnos a que queremos eliminar a la segunda persona.